Hola muchachos, el día de hoy aprenderemos a crear un formulario como este, en donde yo solo visualizo el formulario sin la hoja de cálculo. Este formulario sirve para ingresar datos, modificar datos y eliminar datos. Veamos un ejemplo. Vamos a ingresar un registro nuevo. Presionamos agregar. Vemos que aquí ya sale el siguiente ID. Entonces registramos nombre, apellido, cargo y fecha de ingreso. Presionamos agregar. Aquí en este cuadro de lista yo puedo ver el nuevo ingreso. Ahora vamos a modificar. Pero nos dice que seleccionemos el dato a modificar. Seleccionamos entonces el ID 2, clic en modificar y en los cuadros de texto nos aparecen los datos del usuario a modificar. Procedemos a cambiar el nombre, apellido, cargo y damos clic en modificar. Aquí podemos ver que ya está modificado. Ahora vamos a eliminar uno de los registros. Entonces, clic en eliminar, nos pide que seleccionemos el dato a eliminar. Seleccionamos para ello el ID 4, clic nuevamente en eliminar y damos clic en eliminar definitivamente. Y aquí en nuestro cuadro de lista el registro se borró, el ID 4. También podemos realizar búsquedas en caso de que tengamos muchos registros. No es necesario escribir el dato a buscar completo. Por ejemplo, voy a escribir la letra R y voy a dar clic en buscar. Y nos aparecen los nombres que tienen la letra R. Entonces, para modificar o eliminar, lo único que debemos hacer es seleccionarlo para modificar o eliminar. Obviamente también podemos ver el Excel. Damos clic en este botón de aquí arriba. En esta tabla van quedando guardados todos los datos ingresados, modificados y eliminados en el formulario. También puedo visualizar el formulario junto con el Excel y realizar los mismos procesos. Entonces muchachos, sin más preámbulos, empecemos a crear uno desde cero. Vamos a abrir un Excel completamente nuevo. Vamos a guardarlo, en este caso yo le voy a colocar este nombre. Y lo voy a guardar como libro de Excel habilitado para macros. Vamos a colocarle un nombre a la hoja, el cual va a ser la base de datos. Ahora vamos a colocarle los encabezados a la base. Estos también irán como datos a solicitar dentro del formulario. En este caso voy a colocar ID, nombre, apellido, cargo y fecha de ingreso. Ajustamos columnas. Ahora voy a darle formato de tabla. Para ello selecciono los encabezados, presiono Control más T, le digo que mi tabla tiene encabezados y doy a aceptar. Ahora le voy a cambiar el color por uno verde, en este caso aquí en la pestaña de diseño de tabla. Por último, aquí en la misma pestaña voy a ponerle un nombre a esta tabla, en este caso será empleados. Listo. Ahora vamos a diseñar el formulario. Para ello vamos a la pestaña Programador y damos clic en Visual Basic. Se nos abrirá la pestaña de programación de Excel. Aquí en la pestaña Insertar vamos a insertar un User Form, que es donde vamos a crear nuestro formulario. Esto que acaba de aparecer aquí es donde vamos a trabajar. Entonces le vamos a dar este tamaño. Vamos a seleccionar el formulario y vamos a ir donde dice Caption. Vamos a cambiar este nombre que está aquí, el cual es el mismo del formulario. En este caso yo voy a poner formulario de control e ingreso de datos, aprendamos Excel. Listo, ya tenemos el título del formulario. Ahora en este caso vamos a crear otro título. Para ello aquí en este cuadro de herramientas vamos a seleccionar una etiqueta, la vamos a colocar por aquí y le vamos a colocar como título Control e ingreso de datos, aprendamos Excel. Manteniendo seleccionada la etiqueta vamos a darle formato. Entonces vamos a ir aquí donde dice Font, vamos a dar clic en estos tres punticos, le decimos que queremos el título en negrilla y que queremos el tamaño en 11 y damos a aceptar. Ajustamos un poco el tamaño de la etiqueta y listo.
Ahora vamos a crear el cuadro de texto de búsqueda y el botón que me va a realizar la búsqueda. Entonces voy a seleccionar un cuadro de texto y lo vamos a colocar en este lugar, así de grande. Listo. Ahora vamos a seleccionar un botón de comando y lo vamos a poner al frente del cuadro de texto. Vamos a seleccionar el cuadro de texto para darle formato. Entonces vamos a Font, clic en los tres punticos, colocamos negrilla y tamaño 11 y aceptar. Ahora seleccionamos el botón y en Caption escribimos buscar. Esta misma palabra va a aparecer en el botón. Vamos a seleccionar nuevamente el botón y le vamos a cambiar el formato. Listo. Ahora vamos a crear un cuadro de lista. Entonces seleccionamos el que dice cuadro de lista y lo vamos a colocar por aquí, de este tamaño. En este cuadro es donde se visualizará la tabla que creamos en Excel. Esto quiere decir que toda la información que yo agregue o modifique se va a ver en este cuadro de lista. Ahora vamos a agregar una etiqueta por aquí que diga opciones para. Vamos a darle un formato de negrilla y tamaño de letra 10. Ajustamos el tamaño de la etiqueta y la centramos. Ahora vamos a crear uno de los botones. Vamos a colocarle como caption agregar. Vamos a darle formato de negrilla y tamaño de letra 9. Ahora vamos a seleccionarlo. Vamos a darle control C para copiarlo y control V para pegarlo. Lo acomodamos por aquí y en caption le colocamos como nombre modificar. Copiamos y pegamos el mismo botón y lo acomodamos por aquí con el nombre de eliminar. Listo. Ahora vamos a crear las etiquetas con los nombres que pusimos de encabezados en la tabla de Excel. Entonces seleccionamos una etiqueta, la ubicamos por aquí, le damos tamaño y en caption escribimos ID. Sin dejar de seleccionar vamos a Font para darle formato. Vamos a ponerle negrilla y tamaño de letra 9. Ahora copiamos y pegamos esta misma etiqueta para el nombre, el apellido, cargo y fecha de ingreso. A la etiqueta de fecha de ingreso vamos a ponerle un tamaño de letra de 8 y vamos a ajustar un poco la etiqueta. Listo. Ahora enfrente de cada etiqueta vamos a colocar un cuadro de texto, que es donde vamos a colocar la información solicitada por el formulario. Entonces seleccionamos un cuadro de texto, lo colocamos por aquí y este mismo lo vamos a copiar y pegar para el resto. Ahora vamos a crear un botón bien pequeño en la parte de arriba, el cual nos servirá para mostrar la hoja de cálculo. Así como hicimos con el ejemplo del formulario anterior, cuando yo tenga abierto solo el formulario y quiera ver el Excel, uso para eso este botón. Listo, entonces vamos a crearlo por aquí y aquí en Back Color vamos a colocarle uno verde. Por último vamos a seleccionar estos tres botones y los vamos a copiar y pegar en la parte de abajo. Ahora vamos a la pestaña Insertar para crear un módulo. Aquí vamos a poner el código que nos va a traer el formulario, así como en el ejemplo anterior. Entonces escribimos sub mostrar-formulario
Damos Enter y aquí escribimos el nombre de nuestro formulario, que es el que está aquí, el cual es userform1.show. ¿Qué quiere decir .show? Que el formulario se va a mostrar. Veamos cómo funciona. Entonces vamos al Excel, vamos a ir primero a la pestaña Vista y vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Ahora en la pestaña Insertar vamos a crear una forma que nos servirá de botón para mostrar el formulario. Al botón le voy a dar un color verde, un efecto de forma bisel y le voy a colocar esta sombra. Le voy a poner como nombre formulario, le damos un poco de formato. Ahora damos clic derecho sobre el botón y le vamos a asignar una macro. En este caso fue la que creamos en el módulo y que tiene como nombre mostrar formulario. La seleccionamos y damos aceptar. Ahora cada vez que yo dé clic en este botón el formulario va a mostrarse y en esta X yo puedo cerrarlo. Listo, volvemos a Visual Basic y vamos a darle color a nuestro formulario. Entonces seleccionamos el formulario, vamos a ir aquí donde dice Back Color, vamos a desplegar las opciones, vamos a cambiar aquí de pestaña y en este caso yo voy a escoger este color como fondo de formulario. Ahora para las etiquetas las seleccionamos y vamos a poner aquí en Back Color el mismo color del formulario y aquí en For Color vamos a colocarle un color blanco a la letra. Esto mismo voy a hacer con las demás etiquetas. Listo, ahora vamos a darle color a los botones, entonces seleccionamos uno de ellos, vamos a Back Color, colocamos el color negro y en For Color colocamos este verde claro. Y esto mismo lo realizamos para los demás botones, excepto los últimos, estos van a llevar el color de letra amarillo. Por último, a los cuadros de texto les voy a dar un color gris. Para que luzca de esta forma nuestro formulario. Ahora vamos un momento a la hoja de cálculo, presionamos el botón formulario y ya tenemos listo el diseño. Ahora lo que vamos a hacer es nombrar cada uno de los objetos que pusimos en el formulario. Entonces seleccionamos el cuadro de texto buscar y aquí donde dice name vamos a colocar el siguiente nombre, text buscar. Estos nombres que vamos a asignarle a los botones, cuadros de texto y cuadros de lista son los que vamos a poner en los códigos para darle vida al formulario. Al botón le decimos que se llame BT barra al piso o guión bajo buscar. Al cuadro de lista que se llame lista. Este botón que sea BT guión bajo agregar. Este BT modificar. Y este BT eliminar. El cuadro de texto del ID que se llame text ID y el otro text nombre, text apellido, text cargo
y este text fecha. Listo. Por último, estos botones de abajo tendrán el mismo nombre de los de arriba, pero van a ser el 2. Entonces escribimos bt-agregar 2. Y así con los otros 2. Listo, muchachos, ahora vamos a guardar. Vamos al Excel y ya podemos ver el diseño listo. Listo, ahora vamos a empezar a programar. Lo primero que vamos a hacer es realizar un registro en esta tabla. La idea es que todo lo que se vaya acumulando en esta tabla se visualice en el cuadro de lista del formulario. Listo, después de esto volvemos al formulario y vamos a dar doble clic en la parte verde. Vamos a cambiar el evento click por el evento activate. Esto quiere decir que apenas se active o se muestre el formulario, el código que vamos a realizar aquí se va a activar o se va a ejecutar de inmediato. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que la tabla se visualice en nuestro cuadro de lista. Para ello escribimos mi punto, ponemos el nombre del cuadro de lista, en este caso es lista, escribimos punto row source sea igual a el nombre de la tabla que está en la hoja de cálculo. Lo colocamos entre comillas. Ahora le tenemos que indicar cuántas columnas tiene la tabla. En este caso tiene 5, entonces escribimos mi.lista.column_count sea igual a 5. Esto quiere decir que en mi cuadro de lista la cantidad de columnas van a ser 5. Vamos a ver cómo funciona hasta el momento. Entonces ejecutamos el código y en el cuadro de lista aparecen los datos de la tabla de la hoja de cálculo. Entonces volvemos a Visual Basic y vamos a escribir un código que me oculte estos campos. Entonces más o menos que quede de esta forma. Entonces para ello vamos a copiar el número que está aquí donde dice height, que es la altura del formulario. Copiamos este número y dejamos el formulario como estaba. Damos doble clic en la parte verde y escribimos el nombre del formulario, el cual es userform1.height igual y pegamos el número anterior. Cambiamos esta coma por un punto y listo. Entonces cuando el formulario se active, en el cuadro de lista voy a poder visualizar la tabla, la cantidad de columnas y el formulario va a tener este tamaño. Veamos cómo funciona. Entonces ejecutamos el formulario y observen el tamaño que tiene. La idea es que las opciones que tenemos aquí van a mostrar los campos y podremos agregar, modificar y eliminar. Ahora en la parte de acá del cuadro de lista nos faltan los encabezados de la tabla. Entonces vamos a volver a donde el código y vamos a escribir mi.lista.columnHeads igual a true o verdadero. Heads son encabezados, entonces en el cuadro de lista los encabezados se van a visualizar. Veamos cómo funciona. Ejecutamos y aquí ya podemos ver los encabezados. Ahora vamos a darle código al botón de agregar. Entonces volvemos a nuestro formulario, damos doble clic en el botón agregar verde. Los botones se ejecutan con el evento clic. O sea que cuando yo dé clic en el botón agregar, todo el código que está aquí se va a ejecutar. Entonces, este botón lo primero que va a hacer es mostrarme los campos. Volvemos un momento al formulario, seleccionamos todo el formulario y copiamos el número que tiene de altura. Damos doble clic en el botón agregar y escribimos userform.height igual
al número anterior. Lo pegamos, cambiamos la coma por el punto y listo. Apenas demos clic en agregar, los campos se visualizarán. Veamos cómo funciona. Ejecutamos, presionamos agregar y aquí ya puedo ver los campos para agregar. Ahora le voy a decir a Visual Basic que cuando yo oprima el botón agregar, la rayita de escribir, que ustedes ven aquí, quede en esta casilla para yo iniciar agregando el nombre. Entonces cerramos el formulario, doble clic en agregar y aquí vamos a escribir mi.text nombre.setFocus. Text nombre es el nombre que le dimos a este cuadro de texto. Entonces, en este cuadro de texto quiero que me ponga el cursor para empezar a escribir. Veamos cómo funciona. Ejecutamos, presionamos agregar y aquí en nombre podemos de una vez registrar el dato a agregar. Ahora vamos a darle código a este botón de agregar 2. Pero primero vamos a crear un código que automáticamente me coloque el siguiente consecutivo en la casilla de ID. En este caso el siguiente ID será el 2. Entonces automáticamente aparecerá aquí el 2. Para ello volvemos, cerramos aquí, vamos a la hoja de cálculo y en esta parte vamos a hacer una fórmula que me muestre el siguiente ID. La fórmula es igual max. Selecciono el ID, cierro paréntesis, le digo que ese número me le sume un 1 y le doy Enter. Ahora le doy un poco de formato y listo. Esta fórmula nos ayudará a colocar el siguiente ID. Ahora volvemos al formulario, damos doble clic en la parte verde. Aquí arriba voy a colocarle una variable la cual va a ser ID. Entonces dim ID as string. Y le voy a decir que este ID sea igual a sheet. Y entre paréntesis y comillas pongo el nombre de la hoja donde estamos trabajando. En este caso se llama BD, base de datos. .range. Entre paréntesis y comillas colocamos la celda donde escribimos la fórmula para el siguiente ID, que en este caso es la celda C4. Listo. Ya le dimos un valor a la variable ID. Ahora escribimos mi.textID sea igual a ID. Esto quiere decir que el cuadro de texto donde va a ir el siguiente ID va a ser igual al número que está aquí en la hoja de cálculo. Veamos cómo funciona. Ejecuto, presiono agregar y aquí ya me sale el ID nuevo. Ahora vamos a darle código al botón de agregar 2. Entonces vamos al formulario, damos doble clic en agregar 2 y lo siguiente que vamos a hacer es que cuando yo oprima este agregar, la información que yo haya digitado acá se debe pegar acá en la tabla. Pero primero se debe de crear una fila que es donde va a pegarse el nuevo registro. Entonces volvemos al botón agregar 2 y vamos a escribir sheets. Abrimos paréntesis y comillas. Colocamos el nombre de la hoja donde estamos trabajando, bd.range. En este caso el rango va a ser la celda donde queremos insertar una fila, que en este caso va a ser el rango o la celda C6. Entonces escribimos C6. Entire row. Insert. Esto quiere decir que la hoja donde estamos trabajando en el rango C6 se va a insertar una fila. Veamos cómo funciona. Entonces ejecuto el formulario, presiono agregar y clic en agregar 2. Y aquí en la tabla se va a agregar una fila nueva. Ahora en esta fila van a ir los datos que yo digite aquí.
Volvemos al código, cerramos aquí, doble clic aquí. Ahora vamos a crear un código que coloque lo que está en el text box en la fila que insertamos. Escribimos range entre paréntesis y comillas la celda C6 punto value, que esto sea igual a lo que está en mi.textid.value. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo siguiente: la celda C6 es esta. Al momento de que yo dé clic en agregar, lo que hay aquí en el text ID va a quedar en la celda C6. Ahora vamos a realizar lo mismo para los siguientes campos. Entonces, copiamos este mismo código y lo pegamos aquí para el nombre, apellido, cargo y fecha. A este yo no le digo que es la columna C, sino la columna D, que es la del nombre. Esta es la columna E, que es la del apellido. Esta es la F y esta es la G. Ahora, aquí ya no es ID, sino nombre. Aquí es apellido, aquí es cargo y aquí es fecha. Listo. Veamos cómo funciona. Registramos los datos solicitados. Y damos clic en agregar. Y listo, muchachos. En la tabla podemos ver el nuevo registro. Ahora vamos a ajustar un poco el código para que en el cuadro de lista también se visualice el nuevo registro. Entonces volvemos a donde el código y vamos a copiar este código, que es el que nos actualiza el cuadro de lista. Realizamos otro ejemplo para ver cómo quedó. Agregamos los datos solicitados y listo. Ya se nos visualiza el nuevo dato en nuestro list box. Ahora necesitamos que cuando demos clic en este agregar, esta información se borre y aquí nos actualice el ID. Entonces volvemos al código del botón agregar 2 y aquí abajo vamos a escribir mi.textid.value sea igual a empty. Esto quiere decir que el valor que está en el cuadro del texto ID va a ser igual a vacío. Entonces vamos a hacer esto con los otros cuadros de texto. Ahora necesitamos el código que nos coloca el ID actualizado, el cual es este. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a agregar un nuevo funcionario. Presionamos agregar. Por último damos a agregar y listo. Aquí nos quedó el ID actualizado. El cuadro de lista también se actualizó con el nuevo registro y aquí los campos quedaron vacíos para seguir agregando datos nuevos. Ahora necesitamos que nos ponga el cursor en nombre para seguir escribiendo y también que cuando yo dé clic en agregar estos campos se oculten. Entonces volvemos al código del botón agregar 2. Aquí abajo escribimos mi.textNombre.setFocus para que el cursor quede en la casilla nombre. Y ahora necesitamos el código que nos pone el formulario del tamaño inicial, el cual es este. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Ahora veamos cómo funciona. Entonces agregamos un nuevo funcionario y listo. El formulario nos agregó y muestra el nuevo registro y también oculta los campos. Vamos a mover esto un poco hacia abajo. Listo. Ahora vamos a darle código al botón modificar. Entonces volvemos al formulario de Visual Basic, damos doble clic en el botón modificar y aquí vamos a escribir el código que me muestra los campos, el cual es userform1.height igual a 478.5. Este código ya lo hicimos antes. Si ustedes quieren lo pueden copiar y pegar.
Ahora veamos cómo funciona. Damos clic en modificar y aquí nos muestra los campos. Listo. Ahora, como este botón es para modificar, yo necesito que cuando yo seleccione uno de los registros, de esta forma, aquí en los campos debe aparecer la información que yo seleccione en el Flixbox. Entonces, para realizar esto, vamos nuevamente al formulario, damos doble clic en el Flixbox o en el cuadro de lista y vamos a escribir el siguiente código. Entonces, declaramos una variable, en este caso es ID, escribimos dim_id as integer, ahora decimos que ID sea igual a lista.list, abrimos paréntesis, lista.listindex, coma 0, cerramos paréntesis, y por último decimos que mi.textID sea igual a ID. Listo. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos fue lo siguiente. Mediante el evento click, o sea cuando yo dé clic en el Flixbox, el cuadro de texto ID, que es donde va el consecutivo, va a mostrarme el ID que yo seleccione aquí. Por ejemplo, si yo selecciono este registro, aquí debe aparecer este número. Este número aparece gracias a este código. Lista es mi Flixbox o cuadro de lista. Entonces, en esta lista le decimos que nos muestre el valor seleccionado, pero el que está en la columna 0. En los Flixbox, la primera columna es la columna 0 y la siguiente vendría siendo la 1 y así sucesivamente. Entonces, aquí colocamos columna 0 para que nos traiga lo que está en esa columna, pero según la fila que yo tenga seleccionada en el Flixbox. Entonces veamos cómo funciona. Damos clic en modificar y ahora vamos a seleccionar uno de los registros. Vemos que este registro es el ID 3. Ahora si yo selecciono otro registro, aquí en el cuadro del text ID, el número cambia. Ahora necesitamos traer los demás datos. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando este número cambie, en las demás casillas se muestra la información o datos que están en este número. En este caso tenemos seleccionado el ID 3, entonces aquí me debe aparecer este nombre, aquí este apellido y así sucesivamente. Entonces volvemos a Visual Basic y vamos a dar doble clic en el Textbox ID. Con el evento Change que nos muestra aquí, vamos a realizar un buscar B. Entonces vamos a declarar nuevamente la variable ID, le decimos que ID sea igual a lo que está en mi textID.value. Listo, entonces esta variable va a ser igual a lo que está en el textID, que es donde el ID va a ir cambiando a medida que yo seleccione un registro. Ahora escribimos mi.textNombre sea igual application.worksheetFunction.vLookup. Esta es la fórmula buscar B, pero en Visual Basic. Abrimos paréntesis y la estructura es igual a la de la fórmula. Entonces ponemos el valor buscado, en este caso es ID, coma, ahora vamos a colocar el rango de la base, escribimos sheet, entre comillas y paréntesis colocamos el nombre de la hoja donde estamos trabajando. En este caso es BD. Ahora escribimos punto branch y entre comillas y paréntesis ponemos la columna C, que es donde inicia nuestra tabla, y G, que es la última columna de la tabla. Ponemos coma y ponemos el número 2 que corresponde al nombre o la columna 2 de la tabla, coma y ponemos 0 para que nos traiga el valor exacto y cerramos paréntesis. Ahora veamos cómo funciona. Pero antes de ver cómo funciona, nos faltó declarar esta variable. Entonces escribimos dim id as integer. Listo. Si les llegase a salir un error, en la parte de aquí arriba escribimos on error resumen next. Esto evitará algún error. Listo. Ejecutamos de nuevo el formulario. Damos clic en modificar y vamos a seleccionar uno de los datos del Flixbox. Y a medida que yo vaya seleccionando uno de los datos, se va a visualizar en las casillas. Ahora vamos a hacer el resto. Volvemos a Visual Basic y damos clic en el cuadro de texto. Copiamos este código y lo pegamos para
apellido, cargo y fecha de ingreso. Cambiamos el nombre del textbox por apellido y aquí le decimos que esta información está en la columna 3. Esta es cargo y columna 4. Y esta es fecha y columna 5. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a modificar de una vez. Seleccionamos un registro. Al seleccionarlo, los datos de este aparecen en la parte de los campos para poderlos modificar. Ahora, antes de darle código a este botón, que es el que me pone las modificaciones en la tabla, vamos a crear un código que haga lo siguiente. Si yo no tengo ningún registro seleccionado en esta parte y yo le doy clic en modificar, estos campos no los muestra hasta que yo seleccione el dato a modificar. Entonces, para crear estas instrucciones, volvemos al formulario. Damos doble clic en el botón modificar y aquí vamos a escribir lo siguiente. If, vamos a usar el condicional if, entonces si mi lista.listindex es igual a -1, esto quiere decir que en mi listbox, en este caso, todo lo que está dentro del listbox es igual a -1, este -1 quiere decir que no se ha seleccionado ningún registro en el listbox. Entonces, si en mi lista no se ha seleccionado ningún registro, then entonces muéstrame un mensaje. Escribimos msgbox y entre comillas escribimos seleccione el dato a modificar. Si no, else, o sea, si hay algún dato seleccionado en la lista, en el listbox, muéstrame los campos para editar. Cerramos el if con un endif y listo. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a dar clic en modificar y nos sale un letrero que dice seleccione el dato a modificar. Aceptamos, seleccionamos el dato y ahora sí clic en modificar. Y de una vez los campos aparecen con los datos de ese registro. Listo muchachos, ahora vamos a darle código a nuestro botón de modificar 2. La idea de este botón es que, por ejemplo, cuando yo modifique el ID 3 y le cambie nombre y la fecha y yo le dé clic en modificar, esas modificaciones queden aquí en este mismo lugar. Entonces, para ello volvemos a Visual Basic, damos doble clic en el botón de modificar 2, vamos a declarar dos variables, una que se llame fila, la dejamos como objeto y la segunda que sea línea y que quede como integer. Ahora vamos a darle valor a la siguiente variable, escribimos valor buscado y que esta sea igual a mi.textID. Ahora con estas tres variables vamos a escribir el siguiente código. Escribimos set para usar la variable de tipo objeto, fila igual, colocamos la hoja donde estamos trabajando, punto range, en este caso el rango va a ser la columna donde están los IDs, que también es donde está este valor buscado. Entonces escribimos c que hace referencia a la columna del ID, escribimos punto find, find es encontrar, abrimos paréntesis, ponemos la variable valor buscado, coma, lookat, dos puntos igual xl whole y cerramos paréntesis. Lo que hicimos aquí es lo siguiente. En la hoja donde estamos trabajando y en la columna C que corresponde al ID, va a buscar el ID que yo tenga seleccionado en el listbox. Entonces, cuando en el text ID, por ejemplo, esté en el número 3 o en este caso en el ID 3, este código me va a decir en qué fila está el ID 3. Veamos cómo funciona. Pero primero vamos a usar la variable línea. Esta variable va a ser igual a fila.row. Ahora escribimos msgbox, entre paréntesis ponemos línea.
Ahora sí, veamos cómo funciona. Clic en modificar nos dice que seleccionemos un dato, lo seleccionamos y ahora sí clic en modificar. Nos sale el número 10, esto es porque yo seleccioné el registro 3. Si venimos a la tabla de la hoja de cálculo, el ID 3 está en la fila 10. Ahora, si yo selecciono por ejemplo el ID 7 y doy modificar, me sale el número 6. Y si miramos en la tabla, el ID 7 está en la fila 6. Listo. Después de esto volvemos nuevamente al formulario de edición y vamos a dar doble clic en el botón de modificar 2. Borramos la línea de mensaje, escribimos range, abrimos paréntesis y comillas y colocamos la letra D. Cerramos comillas, colocamos el símbolo amper y ponemos la variable línea, que es la que nos va a dar la fila del ID seleccionado en el Lixbox. Cerramos paréntesis y escribimos .value y que sea igual a mi .text nombre .value. Entonces, el valor que esté en la columna D y dependiendo del número que esté en la variable línea va a ser igual a lo que yo puse en mi text nombre. Ahora veamos cómo funciona. Seleccionamos un dato a modificar y vamos a colocar en nombre otro nombre y damos clic en modificar 2. Aquí vemos que el ID 4 se modificó con el nuevo nombre. Ahora vamos a replicar este código para los demás datos solicitados. Entonces copiamos este mismo código y lo pegamos. Uno para apellido, el otro para cargo y el otro para fecha de ingreso. Ahora cambiamos las columnas. La de apellido es la E, cargo la F y fecha la G. Y aquí también cambiamos los nombres de los text box. Listo, ahora veamos cómo quedó. Primero guardamos y ejecutamos. Seleccionamos el registro a modificar, clic en modificar y vamos a cambiar el nombre, apellido, cargo y fecha y clic en modificar. Aquí en la tabla vemos que ya nuestro botón de modificar está casi listo. Realicemos otro ejemplo. Seleccionamos otro registro a modificar, modificamos el dato. Y listo. Aquí podemos ver los cambios. Ahora necesitamos que cuando yo dé clic en modificar, los campos se oculten. Entonces volvemos al código del botón modificar 2 y colocamos el nombre del formulario userform.hide y que esto sea igual a este número, que es el que nos muestra el formulario pequeño. Ahora realizamos un ejemplo rápido para ver cómo quedó. Selecciono el dato a modificar, clic en modificar, cambiamos nombre y apellido. Realizamos los cambios y listo. Podemos realizar modificaciones. En caso de que a ustedes no se les muestre o visualice en el Xbox las modificaciones recientes, tienen que colocar este código en el botón modificar 2. Entonces volvemos al botón modificar 2, damos doble clic y en la parte de abajo vamos a pegar el código que pusimos por aquí abajo. Estas dos líneas son las que me actualizan el Xbox con lo que tiene mi tabla de la hoja de cálculo. Entonces lo copiamos y pegamos en el botón de modificar 2 y listo. Ahora vamos a programar el botón de eliminar. Damos doble clic en eliminar y vamos a usar el condicional if. Escribimos if lista.listindex es igual a -1. Entonces muéstreme un mensaje msg box, entre comillas escribimos seleccione el dato a eliminar. Si ya hay un registro seleccionado en el Lixbox, escribimos else
me muestre los campos o casillas. Entonces escribimos userform.hide igual a 478.5. Cerramos el condicional en if y listo. Lo que hicimos acá es lo siguiente: cuando en el Lixbox no haya un dato seleccionado, por eso es el -1, nos muestre este mensaje para que seleccionemos el registro a eliminar. Si ya hay un registro seleccionado, entonces muéstrame los campos para rectificar la información a borrar. Veamos cómo funciona. Clic en eliminar, nos pide que seleccionemos el dato a eliminar, lo seleccionamos, otra vez clic en eliminar y listo. Ahora vamos a darle código al botón eliminar 2, que es el que va a eliminar el registro seleccionado. Para ello volvemos a Visual Basic, doble clic en este eliminar. Aquí necesitamos el código que nos dice en qué fila está el registro seleccionado en el Lixbox o cuadro de lista, ya que este será el registro a eliminar. Entonces, ya lo hicimos anteriormente, lo vamos a copiar y pegar aquí. Ahora, aquí abajo escribimos range, abrimos paréntesis y comillas, colocamos la columna donde está el ID, en este caso es la C, cerramos comillas, colocamos el símbolo amper y la variable línea, que es la que nos dirá en qué fila está el registro seleccionado en el Lixbox. Cerramos paréntesis, escribimos punto entire row.delete. Entonces este código lo que va a hacer es lo siguiente: cuando yo seleccione un registro aquí en el Lixbox, este código me va a decir en qué fila de la hoja de cálculo está el registro seleccionado en el Lixbox. Entonces, ya teniendo la columna y la fila, le vamos a decir que la fila completa la elimine. Por último, después de eliminar el registro, quiero que se oculten los campos. Entonces escribimos userform.hide igual a este número que está en el botón de modificar 2 y listo. Ahora veamos cómo funciona. Damos clic en eliminar, nos dice que seleccionemos un dato a eliminar, procedemos a seleccionarlo, ahora sí eliminar, rectificamos los datos a eliminar y por último vamos a borrar el dato seleccionado y listo. Aquí en la tabla se borró el registro y en el Lixbox también se puede ver que el registro ya se eliminó. En caso de que aquí no se les actualice, vamos a copiar el mismo código del botón modificar 2 y en la parte de abajo pegamos este código para actualizar el Lixbox. Listo, ahora volvemos al formulario de Visual Basic y vamos a crear aquí un botón que diga ocultar campos. Entonces seleccionamos un botón y lo ponemos por aquí. Aquí en Caption le colocamos el nombre de ocultar campos. Damos doble clic en este botón y vamos a ponerle el código que me coloca el formulario pequeño. userform1.hide igual a listo, veamos cómo funciona. ¿Qué sucede si yo voy a agregar un nuevo registro y de repente ya no quiero agregar, sino modificar? Me solicita seleccionar el dato a modificar, entonces lo selecciono y el problema es que al seleccionar el dato yo puedo agregar este registro otra vez y también puedo eliminarlo. Y esa no es la idea. Entonces, para evitar esos errores, lo que vamos a hacer es lo siguiente: cuando yo dé clic en cualquiera de estos tres botones, los otros dos se bloqueen. Por ejemplo, en este caso voy a modificar, entonces los dos botones de agregar y eliminar deben de estar inhabilitados, porque solamente voy a usar estos dos que son los de modificar.
Vamos a empezar con el botón de agregar. La idea aquí es que cuando yo dé clic en agregar, los botones de modificar y eliminar queden deshabilitados. Para ello volvemos a Visual Basic, damos doble clic en el botón agregar y aquí abajo escribimos mi.bt-modificar 2. Este es el nombre del botón. Punto, escribimos enable sea igual a false. Esto quiere decir que cuando yo dé clic en el botón agregar, el botón modificar 2, que es este, va a estar deshabilitado. Vamos a hacer esto mismo con los demás botones. Con el de eliminar 2, modificar y el otro de eliminar. Cuando realicemos esto mismo en los demás botones, van a haber botones bloqueados que necesitaremos usar. Entonces, para evitar esto, vamos a escribir este mismo código para los botones agregar y agregar 2, pero estos van a estar habilitados. Entonces, colocamos true en vez de false. Veamos cómo funciona. Entonces, doy clic en agregar y estos otros botones están deshabilitados. Solamente puedo agregar. Procedemos a agregar un nuevo dato. Clic en agregar. Ahora vamos a ir a el botón agregar 2 para que cuando yo le dé clic estos botones se habiliten. Para ello volvemos al formulario, clic doble en agregar 2 y aquí abajo escribimos mi.bt-modificar.enable sea igual a true. Lo mismo con el botón eliminar. Y también con el botón modificar 2 y eliminar 2. Ahora vamos a realizar esto mismo, pero a los botones de modificar. Entonces volvemos al formulario, damos doble clic en modificar y acá entre el else y el end-if vamos a pegar el código que pusimos en el botón agregar. Buscamos el botón agregar, copiamos este código y lo pegamos aquí. Cambiamos modificar por agregar y estos dos los cambiamos por modificar. Ahora volvemos al formulario, vamos al botón agregar 2, copiamos este código y lo vamos a pegar en el código de botón modificar 2. Cambiamos modificar por agregar y listo. Por último vamos al formulario, doble clic en modificar y copiamos el código de los botones. Volvemos al formulario, doble clic en eliminar y lo pegamos aquí. Cambiamos eliminar por modificar y aquí cambiamos modificar por eliminar. Volvemos al formulario, doble clic en modificar 2, copiamos este código de los botones y volvemos al formulario, doble clic en el botón eliminar 2 y pegamos el código en la parte de abajo. Cambiamos eliminar por modificar y listo. Ahora veamos cómo funciona. Presionamos agregar, agregamos los datos solicitados. Aquí vemos los otros botones deshabilitados. Ahora vamos a modificar y también los botones que no vamos a usar aparecen deshabilitados. Ahora, si yo voy a agregar y de repente ya no quiero y oculto los campos, estos botones no me van a servir. Entonces volvemos al formulario, damos doble clic en el botón ocultar campos y le vamos a decir que nos habilite todos los botones y que me quite alguna selección que esté en el Listbox. Entonces escribimos mi.bt-agregar.enable.true y replicamos este mismo código para los demás botones. Para el botón de modificar, eliminar, agregar 2, modificar 2 y eliminar 2. Y por último le decimos que lista.listIndex sea igual a -1. Esto es para que se deseleccione lo que esté seleccionado en el Listbox. Y listo, veamos cómo funciona. Si yo quiero agregar un dato y de repente ya no quiero agregarlo, entonces oculto los campos y ya los botones quedan habilitados. Ahora veamos cómo funciona con modificar. Selecciono primero el dato, clic en modificar, después clic en ocultar los campos y la selección que realicé en el Listbox también se quita. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a modificar?
realizo un cambio y doy clic en modificar. Y vuelvo acá a agregar. Me aparecen los datos seleccionados y en este caso yo los necesito vacío para poder agregar un registro nuevo. Incluso el ID no está actualizado. Entonces volvemos al formulario y en el botón agregar vamos a ajustar este error. En esta parte vamos a escribir lista.lixindex igual a -1 para que nos quite la selección del Lixbox y no nos aparezca nada en los cuadros de texto. Escribimos el código que nos refresca y trae el siguiente ID o consecutivo, ID igual sheet, entre paréntesis y comillas ponemos la hoja donde estamos trabajando, .branch, y entre paréntesis y comillas ponemos la celda donde está el siguiente ID. Ahora escribimos mi.textID sea igual ID. Por último le decimos que mi.textNombre.value sea igual a empty y realizamos este mismo código para el textbox de apellido, cargo y fecha. Esto es para que me limpie lo que haya en los cuadros de texto. Empty es vacío. Listo. Veamos cómo funciona. Seleccionamos un dato para modificar, realizo su respectiva modificación, doy clic por último en modificar, ahora doy clic en agregar y ya no me aparece el error de antes. Ahora quiero que cuando yo elimine o modifique no me aparezca ningún registro aquí seleccionado. Para ello vamos al botón modificar 2 y en la parte de abajo escribimos lista.lixindex igual a -1 para que nos quite toda selección en el Lixbox. Este mismo código lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el botón de eliminar 2. Y listo. Volvemos al formulario de Visual Basic. Ahora vamos a darle código al botón de buscar. Damos doble clic en el botón buscar. Aquí vamos a escribir el condicional if. Entonces, si mi.textBuscar es igual, ponemos comillas dobles, esto es igual a vacío, entonces escribimos then, vamos a colocar un mensaje, escribimos msgbox y entre comillas escribimos por favor ingrese el dato a buscar. Ahora escribimos mi.textBuscar.setFocus, damos enter y escribimos exis sub y cerramos el if. Lo que realizamos aquí es lo siguiente: si en el cuadro de texto buscar no hay nada escrito, o sea es igual a vacío, entonces envíeme un cuadro con un mensaje. Después de que aparezca este mensaje y yo le dé aceptar, el cursor para escribir va a quedar listo en el cuadro de texto buscar para escribir el dato a buscar. Exis sub me va a sacar de la fórmula. Eso quiere decir que hasta aquí va el condicional if. Ahora veamos cómo funciona. Entonces, si no escribimos nada y presionamos buscar, me sale un mensaje diciéndome que para poder buscar tengo que poner un dato. Si ponemos un dato y damos clic en buscar, no nos va a aparecer nada porque nos falta todavía asignar este código. Entonces volvemos al botón de buscar. Y aquí abajo vamos a decirle que cuando yo realice una búsqueda me limpie el Lixbox, que me lo deje en blanco. Entonces escribimos mi.lista.rowSource igual a clear. Clear es limpiar, entonces mi lista y lo que esté dentro de ella se va a limpiar. En este caso se va a borrar. Listo. Ahora necesitamos un código que me diga cuál es la última fila. Para ello escribimos una variable que se llame ulfila y que sea igual a shift, entre paréntesis y comillas ponemos la hoja donde estamos trabajando, .branch, abrimos paréntesis y comillas y colocamos la letra C que corresponde a la columna ID, cerramos comillas, espacio amper, espacio, escribimos rows.count, cerramos paréntesis, punto, escribimos en y entre paréntesis escribimos xlup.row.
Lo que va a pasar aquí es que cuando yo dé clic en buscar, me va a pedir que ingrese un dato a buscar. Después que lo ingrese y dé clic nuevamente en buscar, mi Lixbox va a quedar vacío y este código me va a decir cuál es la última fila de la columna C que tiene datos. Para eso usamos rows.count para que nos cuente las filas con datos. Y con este último código le decimos que se va a empezar desde arriba, up, y va a ir hasta el final de las filas. Para ver cómo funciona, vamos a escribir msgbox y entre paréntesis ponemos la variable ulFila. Ejecutamos, clic en buscar, nos pide que ingresemos un dato, lo ingresamos y damos clic nuevamente en buscar. Y miren, aquí el Lixbox queda vacío y me sale un mensaje con el número 13. Esto quiere decir que la última fila de la tabla es la fila número 13. Listo. Volvemos acá y ahora vamos a borrar el mensaje y vamos a crear un ciclo for con la variable fila. Le decimos que esto sea igual a 6 hasta la última fila. ¿Por qué colocamos el 6? Si volvemos a la hoja de cálculo, nuestra información empieza en la fila 6. Entonces, como este código está contando el número de filas de la columna C, el ciclo va a empezar en esta columna, en la fila 6 hasta la última fila. Por eso, fila es igual a 6 hasta la última fila. Ahora vamos a colocar un condicional if. Entonces, si lo que está en la columna D desde la fila 6 hasta la última fila es igual a lo que está en el cuadro de texto buscar, muéstrame aquí toda esa información relacionada con lo que estoy buscando en el cuadro de texto buscar. Entonces, escribimos if, vamos a usar uCase. Esto nos servirá para que cuando estemos buscando no haya problema si el nombre está en mayúscula o en minúscula. Abrimos paréntesis, escribimos cells, abrimos paréntesis nuevamente. Aquí la fórmula nos pide el dato de la fila. En este caso escribimos la variable for, que es la que va a ir por todas las filas, hasta la última fila. Coma, vamos a hacer la búsqueda por el nombre. Tenemos que colocar el número de la columna nombre. En este caso debemos contar desde la primera columna, que es la A. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. El nombre está en la columna 4. Entonces ponemos el 4, cerramos paréntesis, punto value. Value hace referencia al valor que está en la celda. Cerramos paréntesis, escribimos like, entre comillas, asterisco, espacio, amper, espacio, nuevamente uCase. Abrimos paréntesis, colocamos el nombre del cuadro de texto buscar, mi.text buscar.value, cerramos paréntesis, espacio, amper, espacio, entre comillas colocamos un asterisco nuevamente y escribimos then. Listo. Entonces, si lo que está en la columna C, que es el número 4, y corresponde al nombre que está desde la fila 6 hasta la última fila, es parecido o igual, por eso colocamos like, a lo que yo acabé de escribir en el cuadro de textbox buscar, entonces realice lo siguiente. Los asteriscos son para que no haya necesidad de colocar la palabra completa. Con solo colocar una letra en el Lixbox van a aparecer todos los registros que contienen esa misma letra. En este caso los nombres que contienen esa letra. Vamos a colocar el resto del código. Entonces, si lo que está en la columna nombre es similar a lo escrito en el textbox buscar, entonces le decimos que nos coloque los ítems de nuestra tabla con un mi.lista, que es el nombre de nuestro Lixbox, .addItems, añadir ítems al Lixbox. Cells, abrimos paréntesis, fila, coma 1, cerramos paréntesis. Recordemos que en los Lixbox la primera columna es 0 y la siguiente es la 1. Colocamos el número 1 debido a que vamos a realizar las búsquedas por la columna del nombre o por el dato del nombre.
Ahora vamos a colocar la columna del Listbox para que en ella me coloque lo que encuentre en la hoja de cálculo según mi búsqueda. Escribimos mi.lista.list, abrimos paréntesis, escribimos lista.listCount -1, 0 y cerramos paréntesis. Este 0 hace referencia a la primera columna del cuadro de lista. Entonces esta columna va a ser igual a cells, abrimos paréntesis, fila, 3, cerramos paréntesis. El 3 hace referencia a la columna 3 del Excel, que en este caso corresponde a la columna del ID de nuestra tabla. Entonces la primera columna del Listbox va a registrar las búsquedas similares que están en la columna 3 de la hoja de cálculo. Hacemos esto mismo para el resto de columnas, copiamos este código y lo pegamos para nombre, apellido y fecha. Ahora cambiamos las columnas, aquí ya no es la columna 0 sino la columna 1, aquí la 2, aquí la 3 y aquí la 4. Estas son las columnas del Listbox. Ahora cambiemos estas columnas que corresponden a la hoja de cálculo. Como la primera columna de la tabla está en la columna 3, la que sigue es la 4, la otra la 5, 6 y 7. Cerramos el if y el ciclo for con un next fila. Ahora le decimos que nos limpie lo que está en el cuadro de texto buscar, después de que yo haga clic en buscar. Entonces para ello escribimos mi.textBuscar y que esto sea igual a empty. Y que el cursor del mouse quede habilitado para escribir en el cuadro de texto buscar el siguiente registro a buscar. Escribimos mi.textBuscar.setFocus. Y listo, veamos cómo funciona. En el cuadro de buscar colocamos por ejemplo la letra R y damos clic en buscar. Aquí en el Listbox nos aparecen los nombres que contienen la letra R. Aquí yo puedo seleccionar y modificar y vuelve y me aparecen los registros seleccionados. Voy a realizar otra búsqueda y la voy a eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es un botón en la hoja de cálculo que me oculte el Excel y me deje visible solo el formulario. Entonces cerramos acá, vamos a la hoja de cálculo, vamos a crear una forma de este tamaño, le decimos que nos coloque un color amarillo, escribimos ocultar Excel, damos formato, efectos de forma bisel, escogemos esta sombra, letra 12, negrilla y centrado. Ahora volvemos a Visual Basic, damos clic en This Workbook, escribimos sub, nombre de la macro, en este caso es ocultar Excel, damos Enter y aquí colocamos application.visible igual a false. Y aquí abajo escribimos userform1.show. Esto lo que va a hacer es que application, que es el Excel, la visibilidad va a ser false, o sea que se va a ocultar el Excel. Y después de esto me va a mostrar mi formulario. Show es mostrar. Listo. Antes de ver cómo funciona, vamos a volver al formulario y vamos a darle código a este botón que está aquí arriba. Cuando ya el Excel se oculte y el formulario se visualice sin la hoja de cálculo, vamos a necesitar volver a la hoja de cálculo. Este botón nos va a permitir eso. Entonces escribimos unload me y aquí abajo escribimos application.visible igual a true. Esto lo que va a hacer es ocultarme el formulario y mostrarme la hoja de cálculo. Ahora sí, veamos cómo funciona. Primero vamos a la hoja de cálculo, damos clic derecho sobre el botón ocultar Excel, clic en asignar macro y seleccionamos la macro que dice ocultar Excel y aceptar. Ahora guardamos y cerramos Visual Basic. Presionamos el botón de ocultar el Excel y listo, muchachos. Ya aquí podemos agregar funcionarios nuevos. Podemos modificarlos. Y podemos eliminar.
También podemos buscar y podemos modificar o eliminar según nuestra búsqueda. Y si queremos volver al Excel, damos clic en este botón. Y en el Excel están los cambios hechos anteriormente. Aquí también podemos traer el formulario y verlo junto con el Excel. Y eso es todo, muchachos. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse para más.